Hauptbilden el aporte Lomita. Esta es la galeta Lomita. De verdad que quiero mostrarles algo bastante interesante porque en realidad no me esperaba esto. Yo soy súper fan de las películas de Marvel. Y la verdad que me sorprendió muchísimo que sacaran esto Marvel. A la gente le gustó tanto lo que es el bailecito de el varón Zemo, que sacaron una Disney mismo en Facebook, yo he visto, sacaron una versión, digámosle, completa de varón Zemo bailando. Así que es impresionante y quiero, a ver, vamos a mostrarle, a ver qué onda. Acá tengo, está súper, súper genial. Qué bueno que está el juego. Y para que vean, repite esto una hora. Marvel Entertainment, ¿vieron? El canal de Marvel. Por supuesto que le di me gusta. Está, de verdad, está espectacular. Sinceramente, yo cuando he visto no pude creer porque, o sea, los de Marvel están constantemente viendo todo lo que, obviamente, los fans están queriendo, están leyendo eso. Esto demuestra que los de Marvel realmente están viendo siempre la opinión de la gente. Yo creo, por ejemplo, lo que pasó en Wanda es que pidieron muchísimo por Mephisto y al final no salió. Los de Marvel seguro vieron eso. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, o sea, creo que de mucho tiempo, pero en las series también de Marvel, Marvel también va a está teniendo en cuenta también las opiniones de los fans acerca de las series. Y además de todo esto, los comentarios son espectaculares. Yo puse un traductor de Google, ¿verdad? De Google en español. La gente de acá en este video están comentando en inglés. Dice Bully Maguire. Bully Maguire, no sé. Tommy Maguire, no me acuerdo cómo se pronuncia. Tiene algo de competencia. Cuando hiciste una guerra civil, empezaste a hacer. Este video podría haber sido perfecto si tuviera la canción de Cam, no sé qué es esto. Media hora y sigo disfrutando, dice después del colegio. Marlon dijo, bien, lo haré yo mismo. Ah, porque muchos canales estaban haciendo esto, poniendo la partecita de que hacía así el varón Zemo, pero el loop cortito ahora, Marvel lo puso completo. Dice, ahora estamos en el juego de los memes. En el juego final, bueno, entendí la referencia. Tenemos Zemo Cat. Está súper interesante eso porque hay una imagen donde se muestra. Esto se refiere obviamente a la Snyder Cut, ¿verdad? Que los fans pidieron muchísimo. El final les dieron la versión completa de Snyder de la Liga de Justicia, de la Liga de la Justicia, y ahora Marvel también sacó la versión completa de Barón Zemo bailando. Quien quiera que asesore en Marvel y comprenda la cultura de los memes merece absolutamente un aumento. Este es el contenido que anhelamos. DC tenemos en el Snyder Cut. Maravilla. What? Marvel Legends. Bueno, gracias por darle a los fans lo que querían. Esta debería ser una instalación de arte donde esto es todo lo que reproduce una habitación. Hacemos el chico tímido al que le invitas al club que comienza a salir de su caparazón después de vibrar con la música. Podemos estar celosos de que el camarógrafo que filmaba esto lo viera bailar durante una hora seguida. Obviamente es un loop. Bueno, todos estábamos pensando en hacer esto hasta que Marvel ellos mismos dijeron un paso por delante de mí. Este está a punto de convertirse en el mejor video de Marvel. Bueno, el actor de Barón Zemo, creo que se llama David Brühl o algo así, no me acuerdo, soy malísimo recordando nombres raros. Y eso, y decía que había este corte donde él bailaba más y en el, ¿cómo era? En el, no me acuerdo, ay, mi cabeza. Él decía en la entrevista que él bailaba más. Y entonces sacaron lo de Marvel. Los fanáticos de DC suplican por Snyder durante años y DC
Y DC dice, oh, está bien, pero no me pidas nada nunca más. Los fanáticos de Marvel se ponen locos por unas cuantas gotas de Zemo bailando. E inmediatamente Marvel es como abren las compuertas. Y así muchos comentarios acerca del baile de Zemo. Está súper genial. Escuchemos un poco más.